Pero fíjate, Eusebio, que se canta hasta su propio cumpleaños cuando cumple 100 años. Lo que habrá visto, lo que habrá vivido, los recuerdos que tendrá. Y de esto un poquito es lo que vamos a hablar hoy. Albert, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Blanca, ¿cómo estás? Porque vamos a recordar el Teruel que fue. El Teruel que fue. Vamos a hacer un repaso de cómo ha evolucionado Teruel, que luego lo vamos a ver, ha cambiado mucho en estos años, décadas, incluso siglos, vamos a hablar, y a través de las fotos, de los libros, que siempre son una buena manera, ¿no?, de saber cómo ha pasado el tiempo en un lugar o de un tema en concreto. Desde luego, una de las mejores maneras. Así que vamos a hacer un repaso de la historia de Teruel a través de esas fotografías antiguas. ¿Cómo me gustan las fotos antiguas? Tienen algo especial. Y tanto, porque tienen un aura, como tú dices, ¿no?, un aura especial, nos permite ver, al final lo vamos a ver, la Plaza San Juan, por ejemplo, de Teruel, sitios emblemáticos, ha cambiado muchísimo. No tanto el Torico, que tal vez es una... o la Plaza Carlos Castel, como se conoce en otros sitios también, no ha cambiado tanto. Vamos a dar alguna que otra sorpresita hoy. Venga, pues cuando quieras empezamos. Pues sí, yo creo que vamos a hablar de estos libros que tenemos aquí en la mesa, tú los has dicho, es El Teruel que fue. Vamos a empezar por el último que se sacó, que es este que tenemos aquí, este verde. No sé si lo mostramos ahí mejor en pantalla. Perfecto. Este recorre de los años 68 a 75 y nosotros estuvimos con Fernando y con Juan Carlos hablando de este libro, que es un paseo fotográfico por la historia de Teruel. Esta que ven es una de las vistas que se recogen en este libro, El Teruel que fue. Tercer volumen que ya se ha presentado. Fernando, imagino que con muchas instantáneas que se puede encontrar en este volumen. Todo Teruel, toda la vida social, arquitectónica, cambios, prácticamente pues toda la vida de Teruel. ¿Emprendemos este viaje al pasado en el presente? Vamos a empezar. Acompáñanos. Y esta, Fernando, es la Plaza San Juan. Una Plaza San Juan que no sé si ha cambiado mucho, pero es una plaza con historia. La Plaza San Juan ha cambiado mucho a lo largo de su historia, bastante. Que yo recuerde ir por fotografías, ha cambiado como 4 veces. 4 veces. ¿Y en qué ha cambiado? En todo. No queda, excepto el casino, no queda ningún edificio original de los que en un principio estaba la plaza. Esta plaza, después de la guerra, cambió y lo que se hizo es una plaza oficialista, donde están recogidos pues, todos los ministerios, la delegación de Hacienda. Entonces, no, ha cambiado muchísimo. Ten en cuenta que aquí había un hospital, había una iglesia, que por eso se llama la Plaza San Juan, que era la iglesia de San Juan. Había una estación, como una especie de estación de autobuses, ya que todos los autobuses, sobre todo de la parte que llevan a la Sierra de Albarracín, hacían aquí su parada. O sea, ha cambiado muchísimo. Esta zona de Teruel, Juan Carlos, es una de las pocas que a lo mejor aún se conserva en la ciudad, donde parece que el paso del tiempo no ha pasado por ella. Sí, prácticamente está igual. Si nos adentramos en el arrabal, son muchas las calles que están prácticamente igual que en la fotografía, pero al ser un barrio pobre, humilde, no tenemos fotografías. Si giramos hacia el otro lado, tenemos la ronda Damaso-Torán, esa en cambio sí que ha cambiado mucho ya. Ha cambiado mucho completamente, empezando por la estación de autobuses, que no tiene nada que ver con la que hubo en su momento, con la que se levantó, que se hundió. Así era la glorieta entonces y así como la van a ver es ahora. ¿Cómo ha cambiado este lugar? La verdad es que la glorieta y la Plaza San Juan es de los sitios que más ha cambiado. Ha tenido múltiples reformas en su historia. La vemos así de hace relativamente bien poquito. Sí, la verdad es que esta hace muy pocos años que se cambió. Además, a raíz de que se hizo el parking debajo, es cuando hubo el cambio definitivo. No sé si su utilidad o la actividad que tenía antaño también ha cambiado o se ha respetado como una zona así de uso social y recreativo. No ha cambiado, al revés. Entonces era todavía aún más de recreo de los turolenses, ya que bueno, el ensanche todavía no estaba construido, no había tanta expansión, entonces la manera de venir a jugar era aquí a la glorieta, era una glorieta de tierra donde había un kiosco de la música, debajo del kiosco de la música había un bar, el Bar Nido. Tenéis en este libro casi 500 fotos y antes me comentabas que aquí en Teruel se ha perdido mucha documentación o ha costado mucho conseguir esa documentación porque ha habido muchos incendios, imagino también que saqueos, ¿os ha costado?
Sí, documentación no hay prácticamente nada del último siglo. La Diputación Provincial contaban que estuvo ardiendo durante 3 días, se salvó algo de documentación que pasó al Ayuntamiento y en el año 45 hubo un incendio, no se sabe si provocado o fortuito, y la poca documentación que se había salvado se perdió también. Un lujazo poder reconocer Teruel a través de estas fotografías, no solo para los teruelenses, sino para todos los aragoneses. Albert, es un regalo, estos libros son preciosos. Y tanto, no sabes, Blanca, lo que disfruté y disfrutamos, porque ya los estáis viendo en pantalla. De la pantalla al plato de Aragón abierto. Haciendo este vídeo, estamos con Fernando y con Juan Carlos. Ellos son 2 de los 3 autores de este libro. Agustín no ha podido venir. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir de Teruel aquí al plató para hablarnos un poquito de estas obras maestras que vosotros habéis creado. Un placer estar aquí. Fernando, Juan Carlos, un poquito, ya los hemos presentado, estos son los 3 libros que habéis sacado, el último hace bien poquito. ¿Cuándo empezasteis esto? Porque es un trabajo que no solo ha costado años de hacer, sino ya empezasteis hace años. Sí, bueno, empezamos hace muchos años por afición. A mí me impresionaba mucho que en todos sitios había fotografías antiguas, se podía mirar cómo era Zaragoza, cómo era Valladolid hace 100 años, y en Teruel no había nada. No había nada, solo conocía un libro de la Caja de Ahorros de Zaragoza que había sacado unas fotos muy mal impresas, creo que 5 o 6, y nada más, ¿no? Entonces, buscando y pues poco a poco nos encontramos con Agustín, con Fernando, y tuvimos la idea de intentar publicar el libro con esas fotos que íbamos encontrando y que nos maravillaban, que nos descubrían un Teruel que nadie conocía. Pero es alucinante porque el vídeo que acabamos de ver, que hace referencia sobre todo al tercer libro, es decir, el último que habéis publicado, y digamos de las fotografías más modernas, van desde el año 68 al 75, vamos a ir retrocediendo en el tiempo conforme avance esta mesa, pero Fernando, leíamos que había aproximadamente unas 500 fotografías. El trabajo de documentación de cada uno de estos libros es enorme, es titánico. Sí, es titánico, tú lo has dicho. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos, explícanos. Pues investigando en multitud de sitios donde se puede, preguntando a la gente, primero preguntando a la gente, porque si hay algún defecto que tenemos, ahora menos por lo digital, es de que no ponemos las fechas en las fotos. Fíjate. Entonces, el no poner una fecha en una foto, pues ya tienes un problema, tienes que datar la foto. Luego tienes que mirar a ver qué es lo que hay en la foto. Entonces, bueno, pues a través de los periódicos, el periódico Diario de Teruel, en archivos, en publicaciones fuera, incluso en programas de fiestas, en cualquier sitio. Cualquier sitio tirando de bueno, cualquier hilo, ¿no? Para buscar ese dato. Y si encima, además, pues vive a lo mejor la persona que te ha dejado esas fotos, que muchas de ellas a lo mejor no viven, o la familia, pues te va indicando alguna pistilla. Pues mira, yo aquí salgo de chiquitico, pues en esta foto yo creo que tendría 3 años, nací en tal año, pues este año más o menos, yo creo que este año es el que hay. ¿Y el que hacía tu padre aquí? Pues me parece que era una manifestación de no sé qué o era esto. Entonces por ahí vas sacando el hilo y vas... Mucho curro, pero habéis disfrutado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y lo que hemos aprendido de Teruel. Estamos viendo algunas de las fotografías, lo tenemos aquí ahora en el wall, Blanca. Estas son algunas fotografías que están en este tercer libro, como bien decías, el último que se ha publicado. Pero yo os quería preguntar, Juan Carlos, Fernando, me lo contasteis cuando hicimos el vídeo de este tercer ejemplar. Algunas fotos eran muy viejas, con calidad regulera, vamos a decirlo así. Imagino que había mucho trabajo de postproducción detrás para poder sacarlas y que la gente viera con todo su esplendor cómo era Teruel, esa Plaza San Juan que estamos viendo, o incluso otras. Claro, hay algunas fotografías, hay algunas fotografías que hay en el libro que jamás se habían revelado. Teníamos las placas, que en su momento eran de tan baja calidad, claro, que no se podían revelar en ese momento. Con los métodos digitales sí las hemos podido recuperar. Y otras que estaban rotas, que estaban rajadas, que la gelatina se había desplazado, y entonces sí, hay algunas fotos que llevaban 10, 12, 14 horas de trabajo digital, de restauración. Poco a poco, Blanca, estamos hablando de este Teruel que fue, estamos desgranando esos cambios que ha tenido la capital turolense, sí, pero salimos también a la calle a preguntar cuáles eran un poquito esos recuerdos que tenía la gente de algunas zonas que ya no eran así, o incluso otras que sí que han conservado un poquito su identidad, y esto nos contaba la gente en Teruel.
ha cambiado mucho en el aspecto de, por ejemplo, mejor la urbanización, con respecto a muchos años atrás, a lo mejor, por ejemplo, las Torres, Mudéjares, el turismo va viniendo mucho más a Teruel también, han mejorado las fiestas en Teruel, se ha hecho una zona universitaria que aunque sea pequeña pero ya admite un grupo de estudiantes. Sí, ha cambiado mucho, una forma de vida distinta también y todo eso. La Plaza de San Juan es una plaza que ha cambiado muchísimo. A mí me gustaba más como estaba antes, porque era una plaza verde, era mucho más bonita antes. La Plaza de la Marquesa, yo creo que esa sí que se puede decir que ha cambiado para mejor. La Plaza del Ayuntamiento también para mejor. Sí que ha cambiado, o sea, por ejemplo, esto de peatonalizar el centro es una pasada, o sea, estamos aquí ahora, esto se pone el sábado, el domingo por las tardes, un jueves de mercado, bueno, casi parece esto la vaquilla. A mí el ambiente que se crea me gusta muchísimo, o sea, lo de la peatonalización me parece fabuloso. Estas son algunas de las impresiones que nos comentaban los turolenses de lo que ha cambiado, de lo que no ha cambiado, de lo que le han gustado de esos cambios o lo que no le han gustado de esos cambios. Pero es que Teruel, Blanca, como tantas otras capitales, ha cambiado muchísimo. Pero hay algunas zonas, lo hemos visto antes también en el vídeo, que han mantenido su esencia. Fernando, Juan Carlos, algunas zonas, el paso del tiempo parece que no ha pasado por ellas. La Plaza del Torico, por ejemplo, es una que tal vez más conserva cómo era hace décadas o incluso siglos. Sí, la Plaza del Tórico está prácticamente igual que estaba en 1900. En los últimos años se han añadido, bueno, se han hecho unos edificios que rompen un poco, pero bueno, bien, el conjunto sigue más o menos igual. Si hablábamos antes de este tercer libro, que era el Teruel más allá de los puentes, ahora estamos viendo fotografías que aparecen en el segundo libro. Aquí lo tengo yo en mis manos. Este segundo libro, ¿de qué va un poquito? El segundo libro, pues creo que es del 58. Del 58 al 67. Hace unos años lo publicaste, igual las cifras por eso bailan, ¿no? Fíjate, y podemos ver, por ejemplo, la construcción del embalse del Arquillo. Así abierto al azar, y ya me parece un hito histórico para Teruel. Sí, pues está lleno de cosas nuevas, porque Teruel estaba tan roto cuando acabó la guerra, que prácticamente todos los edificios oficiales son nuevos. Ahora nos parecen viejos, más por la Plaza San Juan y todo, que parecen edificios añejos y eso, pero en ese momento eran nuevos, se estaban haciendo. Y podemos ver que las tradiciones aquí, por lo que podemos ver, es la cofradía de Jesús atado a la columna, acompañado al paso de la burrica. Es decir, que cualquier persona que coja este libro entre las manos va a empezar a recordar, a añorar, a aprender. También ese es el objetivo, ¿no? Historia que no se puede olvidar, no puede quedar atrás. Por supuesto que no, e incluso algunos hasta reconocerse. Claro, ¿esto se ha pasado? Sí, precisamente en la portada del libro que llevas en la mano. Sí, en esta fotografía. Ahí aparece una señora que va andando con una chica, me parece, al lado del carro. Sí. Ese de ahí. Bueno, pues resulta que era una compañera nuestra y amiga que iba con su madre paseando por la Virgen del Carmen, que entonces en aquella época era uno de los paseos principales que había en Teruel, sobre todo en verano, con los árboles que había. Y se reconoció esa foto una tía suya en Barcelona. Qué bonito. Qué bonito. Anécdotas como estas que nos cuenta Fernando, pero es que hay mucho más, porque hablamos también, salimos a la calle Blanca, como siempre hacemos en este programa, para hablar con la gente y que nos contaran esas historias que tal vez recordarlas nos sacan una sonrisa. Vean, vean. Yo me acuerdo cuando empecé a conducir, que aparcábamos donde queríamos, aquí mismo en las aceras metías sus coches, porque casi no había tráfico. En San Juan corríamos por la plaza del seminario, aparcábamos allí todos. La calle San Juan, pues cuando yo estudiaba aquí, le llamábamos el tontódromo, porque no teníamos otra diversión en aquellos momentos, con 17 y 18 años, y entonces la única diversión que era ir desde aquí, desde la Plaza del Torico a la Plaza San Juan, volver de la Plaza San Juan, normalmente por la mayoría de las tardes y los domingos por la mañana era el tontódromo que le llamábamos, donde paseábamos y donde pasábamos el tiempo. La Glorieta, yo era pequeña, jugábamos, había tierra, había un bar debajo del templete, los padres tomaban algo, había como un parque infantil de tráfico, había ya columpios en aquel tiempo.
había árboles. Me acuerdo de la plaza de San Juan, yo siempre aparcaba allí, era un aparcamiento que nos venía de maravilla a todos turolenses. En la plaza del Tórico se aparcaba prácticamente en todos sitios. Ahora, claro, está mucho mejor peatonalizado estas zonas y así es bastante mejor, desde luego. Anécdotas de todo tipo, nada más que apareció la primera imagen, ha dicho Fernando, el tontódromo. Van a hablar del tontódromo. Sí, es que el tontódromo era el tontódromo, ¿no? Era la plaza del Tórico, por una serie de los porches hasta la plaza San Juan, vuelta de la plaza San Juan, por el otros porches, tapar la vuelta. Las chicas por un lado y los chicos por otro, ¿eh? Anda, bueno, esas cosas han cambiado afortunadamente. ¿Cómo era el Teruel de todos estos años? ¿Ha cambiado también sus gentes, la forma de entender la vida a lo largo de los años? Sí, por supuesto. Es que hay que hablar de estos libros, lo que se puede hablar es de un Teruel antes de la guerra y un Teruel de después de la guerra. Fíjate. Entonces, de hecho, el primer libro que publicáis abarca los años del 1896 a 1957. Claro, aquí dentro también hay un capítulo dedicado a los años de la Guerra Civil. Más que dedicado a la guerra civil, porque la verdad es que hemos pasado un poco de puntillas, estamos hablando de lo que es la posguerra, de cómo quedó Teruel de destruido. Claro. Ten en cuenta que un 70% de las casas y de todo lo que había de Teruel desapareció en la guerra, quedó en ruinas, y el resto además estaba en semirruina. Entonces hubo que hacer prácticamente un Teruel nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hablar de eso, de un Teruel de antes y un Teruel de después de la guerra. Bueno, fíjate que, perdona, porque que muchas de las fotografías cosas desaparecieron. más espectaculares con esos edificios destruidos. Sí, eso es el seminario y el ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento y la catedral que está a la espalda. Todos esos edificios ya no existen, solamente el ayuntamiento. De hecho, Fernando, Juan Carlos, antes nos comentabais que en esa época se perdieron muchos archivos porque estuvieron varios edificios ardiendo incluso días. Sí, claro, toda la documentación que había de la ciudad en concreto, prácticamente toda se perdió. La poca que se salvó, ya lo comentábamos antes, pues eso, en un incendio en el ayuntamiento se acabó de perder. De tal manera que no se sabe desde qué fecha, en qué fecha nace un edificio o quién fue su arquitecto. Eso es todo un poco imaginación. Bueno, cambiaron mucho los edificios, pero también cambió mucho la gente. Teruel era una ciudad liberal, se había enfrentado a los carlistas y les había vencido. Eran muy orgullosos y en la guerra civil Teruel lo hace en polvo. Lo hace en polvo con bombas, pero lo hace en polvo después con represión, con fusilamiento, de manera que toda esa gente o desaparece o huye o se lo calla. Quiero decir, hay como un trauma, no solo urbano, sino también entre la gente, ¿no? Es un cambio muy gordo, muy grande. Cambios muy gordos, Blanca, como bien están comentando Juan Carlos y Fernando, han cambiado mucho las calles, lo estamos diciendo. Por ejemplo, la calle San Juan ha cambiado, no sé si de las que más en Teruel, por esa famosa anécdota bien de que la gente se tenía que apartar para que pasaran los coches. Lo que no ha cambiado, por ejemplo, son algunos negocios. Anda. Y os quiero presentar, estuve con ellos, con la familia de Mariano Jiménez, son la quinta generación desde 1863, Blanca. Fíjate. Llevan en el mismo sitio, en la calle San Juan, como digo, desde finales o desde pasados los mediados del siglo XIX. Y esto nos contaron y vimos cómo era ser un boticario en esas épocas. Miren, miren. Mariano, estamos en la calle San Juan. Esta es una de las principales arterias de la ciudad. Siempre lo ha sido, pero no siempre ha estado así como la vemos ahora. No, en tiempos era mucho más estrecha, no llegaba a ser ni la mitad de la calle, iba por aquel lado de ahí, en esta zona, porque en la otra venía por el otro lado, por eso se llaman las cuatro esquinas, y luego a raíz de la guerra pues rompieron las casas de esta parte de aquí y se ensanchó la calle, se hizo una calle ancha y recta. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, pues que aquí había mucho tráfico, había coches en las dos direcciones y también aparcaba una fila de coches, imagínate que habían 3 filas de coches. Y aparcaban 15 días en un lado y 15 días en el otro para que todos tuvieran derecho a aparcar en su puerta los coches. Es una de las calles, Mariano, que más ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es esto, vuestro negocio. Desde 1863, ahí es nada. Sí. Bueno, el negocio ha cambiado mucho, la farmacia ha cambiado mucho porque la farmacia, como todo, evoluciona muchísimo. Pero no de ubicación. La farmacia más, pero la ubicación es la misma. Está en el mismo lugar, pertenece a la misma familia.
que veis aquí son objetos de la familia, de la farmacia, que han ido bajando conforme pasaban las generaciones y los hemos ido bajando aquí abajo conforme iban cayendo en desuso y eran sustituidos por otros más modernos. Aquí había una tertulia de robótica. La tertulia de robótica, a mí me consta la que tenían mi bisabuelo Timoteo y mi abuelo Mariano, en la que siempre había 2 farmacéuticos y 2 canónigos y jugaban a las cartas pues prácticamente todas las tardes. Mis 2 hijos son farmacéuticos, tengo una hija que trabaja en un laboratorio en Madrid que se llama Normon y un hijo que está conmigo aquí en la farmacia que se llama como yo, Mariano Jiménez, y estudió en la Universidad de San Jorge, en Zaragoza, farmacia. Esa es la 6ª generación. Muy interesante este reportaje. Estos libros, lo tengo que confesar, son adictivos. O sea, porque estamos aquí, yo desconecto, me voy del plató y voy mirando fotografías y, por ejemplo, me gustaría, Fernando, que contases brevemente la historia de estos niños que aparecen en una escalinata, unos niños muy pequeñitos que tendrán en torno a, ¿qué? 3 añitos, 4. Sí, por ahí. ¿Quiénes son? Pues son huérfanos de Teruel. Ese es el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y una de las monjas que hay ahí es la fundadora de ese colegio, que lo hizo pidiendo la dote propia a su familia para construir el Sagrado Corazón de Jesús y albergar a todos estos niños. Qué importante es que esta historia y todas las que guardan estas fotografías no caigan en el olvido, porque habla de cómo eran los turulenses en aquella época, cómo siguen siendo y, bueno, por ejemplo, lo que hizo esta mujer por todos esos niños. Vamos, eternamente agradecidos seguramente. Se siguen manteniendo, ¿eh? Qué bonito. Y además con también, yo creo, final feliz, porque me consta que ya estáis trabajando en el 4º ejemplar. Sí, bueno, nada, el primer libro salió en 2013 y han pasado ya 6 o 7 años por lo menos. Y tenemos fotografías viejas, nuevas, como para intentar componer otro. No, nos da mucha pena dejarlas en el baúl y la idea es que haya un 4º libro desde las más antiguas, la más antigua es de 1865 más o menos, hasta 1975 otra vez, componer con lo que nos queda, pues hay otro libro. Bueno, pues Fernando, Juan Carlos, también Agustín, el tercer coautor de este libro, muchísimas gracias. Cuando este nuevo libro esté publicado, no dudéis en llamarnos, Albert, nos lo traes de nuevo. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias a los 3. El Teruel que fue, precioso.